A mis 82 años he aprendido mucho sobre la vida, pero hay una decisión de la que me arrepiento profundamente: mudarme a una residencia de ancianos. En aquel momento me pareció la decisión correcta. Mi familia me animó, prometiéndome que tendría todos los cuidados y la comodidad que necesitaba. Les creí, pero una vez allí me di cuenta de que la realidad no se parecía en nada a lo que había imaginado. Sé que muchos de ustedes pueden estar pensando en esta opción, ya sea para sí mismos o para un ser querido. Quizá piensen que es la decisión más segura, o quizá les hayan dicho que les hará la vida más fácil. Pero antes de dar ese paso, quiero compartir 6 cosas que ojalá alguien me hubiera dicho antes de mudarme. Porque la verdad es que la vida en una residencia de ancianos no es solo comodidad, lo cambia todo. Y una vez que entras, salir no es tan sencillo como crees. Quédate conmigo hasta el final, porque puede que algunas de estas lecciones te sorprendan. Y si conoces a alguien que esté pensando en ir a una residencia de ancianos, este video puede ser exactamente lo que necesita oír antes de tomar una decisión que le cambiará la vida. Empecemos. Primer arrepentimiento: perder mi independencia. Lo que más me sorprendió cuando me mudé a una residencia de ancianos no fue lo pequeño de la habitación, ni los horarios de las comidas, ni siquiera las caras desconocidas. Fue darme cuenta de que había perdido el control sobre mi propia vida. Antes de mudarme, tenía mis rutinas. Decidía cuándo despertarme, cuándo comer y cómo pasar el día. Podía dar un paseo siempre que quisiera, cocinar mis propias comidas o simplemente sentarme tranquilamente en mi sillón favorito con un libro. Pero dentro de la residencia, enseguida me di cuenta de que mi tiempo ya no era mío. Todo seguía un horario que no era el mío. El desayuno era a una hora fija, aunque no tuviera hambre. Las luces se apagaban a una hora determinada, tanto si estaba preparada como si no. ¿Quieres salir a dar un paseo? Puede que necesites permiso y probablemente tendrás que esperar hasta que alguien esté disponible para ayudarte. Decisiones sencillas como qué comer o incluso qué ponerse empezaron a parecer privilegios en lugar de elecciones básicas. Recuerdo mi primera semana allí, despertándome en una cama que no parecía la mía. Me senté, me estiré y busqué el libro que había estado leyendo en casa. Pero cuando eché un vistazo a la habitación, me di cuenta de que no era mi casa. Mis libros, mi sillón favorito, las pequeñas comodidades que había coleccionado durante años habían desaparecido. En su lugar había paredes estériles, una cama que yo no había elegido y una sensación que no me podía quitar de la cabeza. Ya no era dueña de mi propia vida. Lo más difícil: darte cuenta de que una vez que renuncias a tu independencia, recuperarla es casi imposible. Te adaptas porque tienes que hacerlo. Dejas de discutir cuando te dicen qué hay para cenar. Dejas de preguntar si puedes salir a pasear cuando quieras. Aprendes a encajar en su sistema, pero en el proceso empiezas a perderte a ti mismo. Si estás pensando en ir a una residencia, pregúntate: ¿estás dispuesto a renunciar a las pequeñas libertades que hacen tuya la vida? Porque una vez que se hayan ido, las echarás de menos más de lo que nunca creíste posible. Segundo arrepentimiento: sentirse olvidado. Una de las verdades más duras de mudarse a una residencia de ancianos es darse cuenta de que el mundo exterior sigue moviéndose sin ti. Cuando llegué, mi familia me aseguró que me visitarían a menudo. Les creí y, al principio, así fue. Mi hija venía una vez a la semana, mis nietos me visitaban los fines de semana y, durante un tiempo, sentí que aún tenía una conexión con mi antigua vida. Pero con el paso de los meses, las visitas se hicieron menos frecuentes.
Mi hija empezó a llamar en vez de venir. Mis nietos estaban ocupados con el colegio y el trabajo, y las vacaciones eran las más duras. Todo el mundo prometía que vendría, pero los planes siempre cambiaban en el último momento. De repente me encontré sentada sola en una sala común, viendo a otros residentes mirar fijamente a la puerta, esperando que hoy fuera el día en que alguien se acordara de ellos. No es que mi familia dejara de quererme, es que la vida se interponía. Cuando no estás cerca todos los días, es fácil que la gente asuma que estás bien, que te estás adaptando, que no necesitas tanta atención. Pero la verdad es que cuanto más tiempo pasas en una residencia, más fácil es que la gente olvide lo mucho que sigues necesitándolos. Recuerdo una noche sentada en mi habitación, con el teléfono en la mano, debatiéndome entre llamar o no a mi hijo. No quería ser una carga, no quería recordarle que estaba aquí, esperando una visita que tal vez nunca llegaría. Así que colgué el teléfono y fue entonces cuando me di cuenta. Esta era mi vida ahora, ver pasar los días esperando que alguien se acordara de incluirme. Si estás pensando en mudarte a una residencia de ancianos, pregúntate, ¿estás preparado para la soledad? Porque por mucho que te quiera tu familia, una vez que te pierden de vista, es más fácil de lo que crees perderte de vista. Si sigues viendo este video y estas ideas te parecen valiosas, comenta número 2 más abajo para hacerme saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campana para no perderte ningún video. Ahora, sigamos adelante. Arrepentimiento. 3. Perder mi sentido de propósito. Cuando me mudé a la residencia de ancianos, pensé que solo estaba cambiando el lugar donde vivía. No me di cuenta de que también estaba cambiando la razón por la que vivía. En casa tenía responsabilidades, rutinas, aficiones y una razón para levantarme por las mañanas. Incluso las pequeñas cosas, regar las plantas, hacerme el café, ordenar mi espacio, me daban un sentido de propósito. Pero en la residencia, esos rituales cotidianos desaparecieron. Me hacían la comida, la limpieza la hacía otra persona y las plantas ya no eran mías. Al principio me dije que estaría bien relajarme por fin, sin tareas ni responsabilidades, solo descansar. Pero al cabo de unas semanas me di cuenta de que me faltaba algo. Los días se me hacían largos, interminables, sin nada que hacer salvo esperar. También lo vi en otros residentes. Personas que antes estaban llenas de energía, ahora pasaban los días sentadas, mirando fijamente, esperando a que pasara el tiempo. Había un hombre llamado George, de 84 años, que había sido carpintero toda su vida. En casa, siempre estaba arreglando cosas y construyendo pequeños proyectos en su garaje. Pero aquí no había herramientas, ni proyectos, ni nada que pudiera crear. Vi cómo se retiraba lentamente. Sus manos, antes fuertes y hábiles, ahora estaban inactivas en su regazo. «Me siento inútil», me dijo un día, y supe exactamente a qué se refería. Cuando ya no tienes algo por lo que preocuparte, algo por lo que trabajar, la vida empieza a perder sentido. La mente se ralentiza, el cuerpo le sigue, y pronto empiezas a sentirte como un residente más en un lugar donde el tiempo se mueve, pero nada cambia realmente. Si está pensando en ir a una residencia, pregúntese, ¿qué le da sentido a su vida? Porque una vez dentro, encontrar un propósito no es tan sencillo como llenar tu tiempo. Se trata de luchar por aferrarte a las cosas que te hacen sentir vivo. 4. Arrepentimiento. Un deterioro de la salud más rápido de lo esperado. Antes de ingresar en una residencia, me encontraba bien para mi edad. No corría maratones, pero aún podía cuidar de mí misma, salir a pasear y prepararme la comida. Tenía mis pequeñas rutinas que me mantenían en movimiento, ir a la compra, hacer estiramientos por las mañanas, incluso caminar por la casa para mantener las piernas fuertes.
Pero cuando me mudé, todo cambió. Al principio, parecía que me lo tomaba con calma. Me traían la comida y ya no tenía que estar en la cocina para cocinar. Si necesitaba algo, pulsaba un botón y alguien venía a ayudarme. Pero lo que no sabía era que cuanto menos hacía por mí misma, más débil me volvía. Dejé de moverme tanto y pronto sentí las piernas más rígidas. Me sentaba más de lo que solía y, antes de darme cuenta, levantarme de una silla empezó a parecerme una tarea pesada. Los músculos que había mantenido durante años estaban desapareciendo más rápido de lo que esperaba. Y no solo me pasaba a mí, sino también a los demás. Personas que habían entrado por su propio pie de repente dependían de una silla de ruedas. Personas que antes habían sido independientes ahora necesitaban ayuda para cosas con las que nunca habían tenido problemas. Cuanta más ayuda recibíamos, más parecíamos necesitarla. Recuerdo a mi vecina Alice, una mujer de 81 años muy animada, cuando llegó. Solía dar paseos diarios por las instalaciones, insistiendo en que no iba a bajar el ritmo solo por un número. Pero al cabo de unos meses me di cuenta de que ya no caminaba tanto. Empezó a usar un andador y luego una silla de ruedas. Un día me miró y me dijo: «No sé cuándo ha ocurrido, pero tengo la sensación de haber envejecido 10 años en pocos meses». Y eso es exactamente lo que sentí. Cuando dejas de usar tu cuerpo, empiezas a perderlo. En una residencia de ancianos, donde todo está diseñado para facilitar las cosas, es fácil olvidar que el movimiento no es solo una cuestión de comodidad, sino de supervivencia. Si hubiera sabido lo rápido que iba a perder la fuerza, habría luchado más por seguir moviéndome, por mantenerme activa, por esforzarme incluso cuando no me apetecía. Si estás pensando en ir a una residencia, pregúntate: ¿seguirás teniendo la motivación necesaria para mantener tu cuerpo fuerte cuando todo esté preparado para hacer la vida más fácil? Porque una vez que te ralentizas, volver a levantarte no es tan fácil como crees. Si sigues viendo este video y estas ideas te parecen valiosas, comenta allí, número 4, más abajo, para hacerme saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campanita para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buenos contenidos para informarte e inspirarte. Ahora, sigamos adelante. Arrepentimiento 5. La pérdida de privacidad y dignidad. Una de las cosas que no tuve muy en cuenta antes de mudarme a una residencia de ancianos fue cuánta intimidad iba a perder. En casa tenía mi propio espacio. Podía cerrar la puerta de mi habitación, sentarme en silencio si quería y hacer las cosas a mi aire. Pero en una residencia, la intimidad es un lujo que no siempre se tiene. Desde el momento en que llegué, sentí que me vigilaban constantemente, personal que entraba y salía, revisiones programadas de las habitaciones y espacios compartidos en los que rara vez se está solo. Incluso cosas tan sencillas como vestirse o ir al baño requerían a menudo la ayuda de alguien. Sé que solo estaban haciendo su trabajo, pero no es fácil aceptar ayuda para cosas que has hecho de forma independiente toda tu vida. Recuerdo mi primera semana luchando con la idea de que tenía que pedir permiso para hacer cosas que antes hacía sin pensar. ¿Quieres ducharte? Puede que tengas que esperar a que alguien te ayude. ¿Necesitas ir al baño? A veces, pulsar el botón de llamada significa esperar más de lo deseado. Incluso las opciones de comida son limitadas. Si no te gusta lo que hay ese día en el menú, pues mala suerte. Luego estaba el tema de los compañeros de habitación. No todo el mundo tiene una habitación privada y compartir un espacio con otra persona, alguien que no has elegido, puede ser frustrante.
Yo tuve la suerte de tener un compañero amable, pero oí historias de otros que no tuvieron tanta suerte. Algunos tenían compañeros ruidosos, sucios o incluso con problemas cognitivos que hacían casi imposible dormir. Y por mucho que intentes que tu habitación parezca tu casa, nunca es verdaderamente tuya. La dignidad es algo difícil de perder, y no me di cuenta de cuánto de la mía tendría que ceder hasta que ya estaba allí. Cuando la gente llama a la puerta pero no siempre espera una respuesta antes de entrar. Cuando te hablan como a un paciente en lugar de como a una persona. Cuando tus rutinas diarias están dictadas por un horario que tú no has creado, eso te cambia. Empiezas a sentirte menos tú mismo y más como un nombre más en una lista. Si está pensando en ir a una residencia, pregúntese, ¿está dispuesto a renunciar a la intimidad y al control que ha tenido toda su vida? Porque una vez perdido, es difícil recuperarlo. Sexto arrepentimiento, darse cuenta de que es más difícil irse de lo que cree. Cuando me mudé por primera vez a la residencia de ancianos, me dije que era temporal. Pensé que lo intentaría, que vería cómo iban las cosas y que si no me gustaba, siempre podría irme. Pero no me di cuenta de lo difícil que sería salir una vez dentro. Al principio parecía sencillo, si no me gustaba, volvía a casa. Pero mi casa ya no era lo mismo, mi casa estaba vacía y mantenerla a distancia se hizo difícil. Mis hijos ya habían empezado a hacer cambios, a vender cosas que creían que yo no necesitaría, incluso a plantearse alquilar la casa. Cuando les planteé la idea de volver, dudaron. ¿Estás segura de que puedes arreglártelas sola? ¿No sería más seguro quedarte? Solo queremos lo mejor para ti. Luego estaba la cuestión del deterioro físico. Después de meses viviendo en un lugar donde no tenía que cocinar, limpiar ni caminar mucho, ya no era tan fuerte como antes. La independencia que una vez tuve empezó a esfumarse, haciendo que la idea de volver a casa fuera más difícil de lo que nunca imaginé. No tenía tanta confianza en mi capacidad para vivir sola, y ese miedo me mantenía estancada. Conocí a otras personas a las que les había pasado lo mismo. Pensaban probar la residencia durante un tiempo, pero se dieron cuenta de que irse no era tan fácil como pensaban. Cuanto más tiempo te quedas, más difícil te resulta adaptarte a la vida fuera. Algunas personas incluso perdieron la opción por completo una vez que se vendió su casa, o sus ahorros se agotaron por el coste de los cuidados. Ya no había vuelta atrás. Esta es la parte que nadie te cuenta. El traslado parece una decisión reversible, pero para la mayoría de las personas no lo es. La residencia de ancianos se convierte poco a poco en todo su mundo, y antes de que se dé cuenta, la vida exterior que una vez conoció empieza a parecerle un recuerdo lejano. Si está pensando en ir a una residencia, pregúntese, ¿está preparado para la posibilidad de que, una vez dentro, salir no sea tan sencillo como cree? Porque una vez que se instala, las barreras para salir, ya sean económicas, físicas o emocionales, pueden ser más difíciles de superar de lo que espera. Si sigues viendo este video y estas ideas te parecen valiosas, comenta número 6 más abajo para hacerme saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas y actives la campana para no perderte ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buenos contenidos para informarte e inspirarte. Reflexiones finales. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haberme hecho mayor, pero sí me arrepiento de haber creído que una residencia de ancianos era mi única opción. Entré esperando comodidad, seguridad y una mejor calidad de vida. Lo que encontré en su lugar fue un mundo que poco a poco me arrebató mi independencia, mi intimidad, mi propósito e incluso
mi sentido de identidad. ¿Significa esto que todas las residencias de ancianos son malas? No necesariamente. Algunas personas necesitan realmente el nivel de cuidados que ofrecen. Pero antes de tomar esa decisión, piensa detenidamente a qué estás renunciando, porque una vez dentro, la vida nunca volverá a ser la misma. Si pudiera volver a hacerlo, habría luchado más por quedarme en mi propia casa, habría explorado más formas de obtener ayuda sin renunciar a mi libertad, y me habría asegurado de que realmente necesitaba estar allí antes de hacer un traslado tan permanente. Y si te enfrentas a esta decisión, espero que te tomes el tiempo necesario para preguntarte, ¿es esto realmente lo mejor para mí o es solo lo que parece más fácil en este momento? Porque vale la pena aferrarse a la vida que tienes hoy, tus rutinas, tu independencia, tus elecciones, todo el tiempo que puedas. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría conocer tu opinión. Deja un comentario a continuación y comparte algo que hayas aprendido hoy y cómo piensas utilizarlo en tu vida. Tus pensamientos son importantes para nosotros, así que no dudes en compartirlos. Leer tus comentarios nos da mucha motivación y ánimo. Si te ha gustado este video y te ha resultado útil, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártelo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buenos contenidos para informarte e inspirarte. Gracias por verlo y esperamos verte en el próximo video.